presentar a Verónica Vergara Galván, química farmacéutica, magíster en epidemiología clínica, jefa subrogante del Departamento de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública de Chile, experta técnica en farmacovigilancia de la Organización Panamericana de la Salud, quien nos expondrá la presentación RAM y Sistema de Farmacovigilancia en Chile. Así que, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. ¿Me escuchan, Jorge? Te escuchas perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por esta invitación para participar de este evento y poder compartir con ustedes lo que es la experiencia y las actividades que realizamos en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia en Chile, ¿cierto? Así que en este tiempo vamos a hablar un poco de las actividades que realizamos dentro de este sistema. Y obviamente hoy día es un poco difícil, es casi imposible hablar de farmacovigilancia sin hablar de la situación de pandemia mundial que estamos viviendo y sobre todo de la farmacovigilancia asociada a las vacunas COVID-19, por lo tanto me permití también agregar algún par de láminas al final en relación a este tema. Como contexto, el Instituto de Salud Pública de Chile, ¿cierto?, que es nuestro organismo de referencia del Estado, y es quien ejerce actividades, ¿cierto?, de control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica. En el marco de este instituto es quien coordina, o el encargado a coordinar y a vigilar la seguridad de los medicamentos en el país, y esta actividad técnicamente recae o se lleva a cargo a través del Subdepartamento de Farmacovigilancia. Para los que no conocen un poco la estructura del Instituto de Salud Pública, de forma general, el Instituto de Salud Pública cuenta con una serie de departamentos. Dentro de ellos está el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, o ANAMED, ¿cierto? Y dentro de ANAMED hay una serie de subdepartamentos que son quienes ejercen las actividades técnicas en relación al control y vigilancia de medicamentos, y dentro de ellos se encuentra nuestro subdepartamento de farmacovigilancia, de donde depende o quien coordina o lidera las actividades del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Simplemente como introducción, uno no puede hablar de farmacovigilancia sin hacer mención a el tema de la talidomida, ¿cierto? Dado que todos sabemos que en los años 60 lo que sucedió con este medicamento y las malformaciones con las que nacieron los niños de las madres que utilizaron este medicamento durante el embarazo es un puntapié inicial para las actividades de farmacovigilancia que se empiezan a desarrollar a nivel internacional. Particularmente a mí me gusta hacer énfasis en estas láminas, qué aprendimos o qué sucede luego de lo que ocurre con estos eventos asociados a la talidomida. Lo podemos resumir en estas tres líneas. Por un lado, la necesidad de regular por parte de los gobiernos en materia de seguridad de medicamentos, ¿cierto? Por otro lado, el de crear o implementar sistemas de farmacovigilancia que identifiquen esas reacciones adversas, y como muy bien se mostraba en la presentación anterior, cuando hablamos de farmacovigilancia ya no solamente hablamos de reacciones adversas o no se enfoca solo en reacciones adversas, sino en todos esos problemas que pueden estar asociados al uso de medicamentos, y asimismo desarrollar estrategias, ¿cierto?, para estudiar esos efectos adversos, esos problemas relacionados con los medicamentos, y lo más importante, identificar e implementar medidas que vayan a minimizar estos riesgos. Podríamos decir, bueno, sí, la farmacovigilancia parte desde los años 60, y muchos países ya implementaron la farmacovigilancia, y hay todo un proceso de revisión de la información y de la evidencia de los medicamentos. Una vez estos obtienen el registro sanitario, podríamos estar tranquilos y decir que los medicamentos que están en el mercado están exentos de presentar reacciones adversas. No, esto es totalmente falso, ¿cierto? Dado que sabemos que hay una información de seguridad que se levanta en los estudios clínicos y que son sometidas las autoridades para optar a los registros sanitarios,
pero esa información es muy poca, esa evidencia que se recoge es muy poca, dado que simplemente está enfocada a aquellas reacciones adversas que están, que se presentan en un grupo, que son muy frecuentes, ¿cierto? Que se presentan en un grupo muy acotado de la población, lo que difiere en relación a lo que va a ser el uso del medicamento en una población masiva o un uso masivo del medicamento, donde no solamente nos vamos a encontrar con esas reacciones adversas intrínsecas al medicamento, sino con todos estos problemas o eventos adversos que pueden estar asociados al uso de los medicamentos. Mi ejemplo de esto, el paracetamol, por ejemplo, un medicamento que es muy antiguo, en el 2013, a raíz de las notificaciones espontáneas que recibió la FDA en su base de datos de ciertas reacciones dermatológicas como síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, hubo una actualización de la información de seguridad de este medicamento. Y hoy día no estamos ajenos a esto con la situación actual de uso de las vacunas de COVID-19, donde sabemos que no tienen todavía un registro sanitario, que son autorizaciones de emergencia las que, o de uso especial que se le han dado a estas vacunas, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, en donde es mucha más acotada la información de seguridad que existe y en donde los estudios clínicos incluso todavía están en curso. Por lo tanto, cobra un rol y un papel mucho más importante y mucho más fundamental el tema de la farmacovigilancia. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de esto, lo ocurrido la semana pasada en relación a un evento adverso de trombosis asociada con trombocitopenia, que es una reacción adversa muy rara que se puede presentar con la vacuna AstraZeneca, pero que sin embargo ha generado a nivel internacional, incluso a nivel nacional, que se haga un análisis o una evaluación mucho más profunda de esta información. Con todos estos antecedentes, ¿cierto? En el año 93-94 aproximadamente, se crea en Chile el Programa Nacional de Farmacovigilancia, que como ven en pantalla tiene como propósito identificar y analizar los efectos adversos ocurridos con los medicamentos, ¿cierto? Evaluar de forma continua la información emergente sobre seguridad que va surgiendo día a día, bien sea a raíz de la misma información o alertas de seguridad que publican las autoridades de medicamentos internacionales de referencia, la misma información que detectamos de nuestra base de datos sobre reacciones adversas a medicamentos y ESAVI, o la misma información que suministran los titulares de registro sanitario, ¿cierto? Entonces, con toda esta información, lo que se busca es evaluarla para adoptar medidas oportunas, medidas adecuadas que pueden ser informativas o regulatorias, pero que van enfocadas o que son tendientes a prevenir, cuando se pueda prevenir, o reducir o mitigar los riesgos asociados al uso de los medicamentos. En Chile, de acuerdo a nuestra base normativa, nuestro programa o nuestro Sistema Nacional de Farmacovigilancia está conformado por el Instituto de Salud Pública, que como les decía anteriormente, es la entidad encargada de realizar la coordinación de estas labores de farmacovigilancia en el país, y además está constituido por los centros asistenciales públicos y privados, las farmacias comunitarias, los programas ministeriales, ¿cierto? Y hoy día tenemos un trabajo en conjunto desde hace varios años, pero que en el último tiempo se ha fortalecido con el tema de las vacunas COVID, con el Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio, ¿cierto? También hace parte de los profesionales de la salud y los titulares de registro sanitario. Y además hay un llamado a colaborar a los centros de información de medicamentos y toxicológicos, a las aseguradoras en salud, pero también, aunque no estén en esta lámina, a las universidades, a las asociaciones científicas y a los colegios de profesionales. Esto es un poco de historia de lo que ha sido la implementación de nuestro Programa Nacional de Farmacovigilancia. Me voy a detener en ciertos hitos fundamentales. Como les decía, en el 93 se inician las actividades del Centro Nacional de Farmacovigilancia en Chile con la creación del CENIMED, que es el Centro Nacional de Información de Medicamentos y Farmacovigilancia, que aunque ha
con la normativa actual o las nuevas normativas han habido cambios, ya hoy día no es CENIME, sino el Subdepartamento de Farmacovigilancia. Mantenemos todavía estas iniciales incluso en el correo electrónico que tenemos de contacto con los profesionales de la salud y la industria farmacéutica. En el año 95-96, Chile se incorpora al Programa Internacional de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud, que es este programa en donde todos los países con centros nacionales de farmacovigilancia hacen parte y en donde hay un intercambio de datos y de información con la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, y otro de los hitos más relevantes, en el 2010 se publica el Decreto Supremo número 3, ¿cierto?, que entra en vigencia en el 2011, y ahí es en donde se cuenta con una base normativa robusta en términos de farmacovigilancia en Chile. Todas las actividades anteriores a 2010, cuando se entra en vigencia o cuando se publica esta norma, se realizan de forma voluntaria. Entonces, con este Decreto Supremo número 3 se establecen cuáles son las responsabilidades y las acciones que tienen que llevar a cabo cada uno de estos actores que están llamados a conformar el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Por lo tanto, ahí ya tenemos una ruptura entre un antes y un después, dado que esto marca, además, muchos más centros asistenciales implementando sistemas de farmacovigilancia. A la industria farmacéutica o a los titulares de registro sanitario se les hace un llamado de implementar sistemas robustos de farmacovigilancia y se les responsabiliza por evaluar constantemente la seguridad de sus productos, y obviamente con este marco legal también vamos a ver más adelante cómo aumenta la notificación de las sospechas de reacciones adversas. Esto también va de la mano de la creación de un sistema electrónico para la notificación de estos reportes, dado que hasta el 2012 esta actividad se realizaba totalmente de forma manual. Por lo tanto, al tener un número abrupto de notificaciones, obviamente nos vemos obligados también a entrar en la modernidad de tener sistemas que nos ayuden y faciliten, por un lado, la notificación por parte de los profesionales de la salud y titulares del registro sanitario, y por otro lado, en la gestión interna y análisis de esta información. Tenemos un marco normativo robusto que nos permite ejercer estas actividades, ¿cierto?, que parte desde el Código Sanitario y posteriormente, como les decía, en el Decreto Supremo número 3, es la base normativa, digamos, más fuerte que tenemos en el tema de farmacovigilancia y que delega más que delega y que determina las actividades que deben de realizar cada uno de los involucrados en este sistema. Y con la norma técnica 140, allí se entra a operativizar mucho más el sistema, es decir, a desglosar todas esas componentes o actividades que están definidas en el Decreto Supremo número 3. La norma 140 entrega muchas más herramientas sobre qué realizar o cómo, incluso, cómo realizar esas actividades mandatadas por el Decreto Supremo número 3. Y adicionalmente hay una serie de resoluciones, instructivos y circulares que nos van a ayudar a darle mucha más operatividad al sistema y a explicar mucho más el qué y cómo realizar ciertas actividades. Dentro de este sistema, el llamado a notificar parte por la obligatoriedad de notificar los que son sospechas de reacciones adversas a medicamentos. Y cuando hablamos de medicamentos, hablamos de todo este grupo que ven acá en la pantalla, en donde se incluye como especialidad farmacéutica, de acuerdo a lo que define el Decreto Supremo número 3, lo que son productos de síntesis química, ¿cierto?, productos biológicos, en donde se incluyen las vacunas, productos biotecnológicos, que a pesar, sabemos que están dentro del grupo de los productos biológicos, hay también una particularidad en este tema, y por lo tanto también se coloca un poco de forma separada, pero también estamos llamados a notificar lo que tiene que ver con radiofármacos, fitoterapéuticos, homeopáticos y gases medicinales. La imagen que está a mi derecha, y creo que es conocida por todos los que trabajamos en el tema de farmacovigilancia, donde siempre vamos a encontrar que la punta del iceberg, ¿cierto?, son esas notificaciones que
se observan, o esas reacciones adversas que se observan y que son notificadas a los programas de farmacovigilancia, tanto institucionales como nacionales, pero todo lo que está debajo del iceberg es todo aquello que puede que se sospeche, pero que no se notifica, y mucho más grande aún, todas aquellas reacciones adversas que ni siquiera son sospechadas. Por lo tanto, aquí hay un trabajo arduo, ¿cierto?, en torno a seguir generando una cultura de reporte, dado que si bien no es el objetivo final la notificación, sí es una vía para poder realizar todas estas actividades de farmacovigilancia y poder tomar las medidas que sean necesarias. Asimismo, la normativa, y esto ligándole un poco a la presentación anterior que tuvimos, en donde hoy día en la farmacovigilancia no solamente está enfocada a las reacciones adversas, sino a todo lo que son problemas asociados con los medicamentos, hace un llamado también a que se puede notificar dentro de lo que es el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ¿cierto?, los errores, mal usos que se den a los medicamentos y los errores de medicación, pero particularmente hoy día se habla cuando estos generen un daño al paciente, es decir, es susceptible de notificación al ISP y al Centro de Farmacovigilancia, mal usos inadecuados de medicamentos, errores de medicación, cuando generen un daño en el paciente, lo que no obsta, o lo que no quita que a nivel institucional se deban o se puedan notificar todos los errores de medicación o usos inadecuados que se den con un medicamento, independiente que estos hayan generado o no un daño en el paciente, dado que el objetivo es poder identificar las causas, analizarlas, evaluarlas y proponer medidas en torno a evitar una nueva ocurrencia de esto. Además, es susceptible de notificación abusos o dependencias de medicamentos, casos de intoxicación aguda o crónica, y la falta de eficacia. Con el tema de la falta de eficacia también hay que tener en cuenta ciertas particularidades, que las faltas de eficacia no se dan solamente o no se pueden asociar generalmente a un problema de calidad de los medicamentos, ¿cierto? Hay diversas causas que pueden llevar a que se genere una falta de eficacia, como errores en el uso, por ejemplo, que el medicamento haya sido mal prescrito, que el paciente esté subdosificado, ¿cierto?, porque la dosis no fue la más adecuada, porque no hubo una adherencia para seguir ese tratamiento que se le indicó al paciente, por ejemplo, o incluso porque hubo una interacción con otro medicamento o un producto natural, fitoterapéutico, o incluso un alimento que pudo haber causado esta falta de eficacia, y por lo tanto que no se haya logrado conseguir los objetivos terapéuticos en el paciente. Para guiar un poco lo que es la notificación de los casos de falta de eficacia, en la página web del instituto, y aquí debajo les queda el link en donde pueden encontrar un checklist en donde están todos esos factores que deben de tener en cuenta al momento de identificar una falta de eficacia, para poder determinar cuál fue la causa y finalmente concluir si estamos ante la sospecha de un problema de calidad. Independiente de esto, obviamente, es susceptible de notificación al Instituto de Salud Pública, bien sea al Subdepartamento de Farmacovigilancia o a Subdepartamento de Inspecciones, para tratar ya sea por un problema en el uso de medicamentos o por una falta de calidad de los mismos. Dentro del proceso de evaluación de información de seguridad que llevamos a cabo para tomar decisiones de forma general, les puedo comentar que dentro del subdepartamento se tiene en cuenta, por un lado, la notificación espontánea que ustedes como profesionales de la salud envían a nuestro Centro Nacional de Farmacovigilancia, y también tenemos en cuenta todo lo que hay a nivel de información de literatura, la información publicada por otras autoridades reguladoras de referencia, ¿cierto? La misma información que proviene de los estudios que se puedan estar llevando a cabo y que envían los titulares de registro sanitario, o que pueden enviar a través de los informes periódicos de seguridad o planes de manejo de riesgo. Una vez combinamos esta información y se evalúa esta revisión, la pregunta o la pregunta que hay que responder es que si esto requiere o no una medida sanitaria, ¿cierto?
Esta medida sanitaria puede ser una medida regulatoria que básicamente lo que busca es modificar el registro sanitario, es decir, se puede modificar en base al riesgo evaluado, ¿cierto? El incluir nueva información de seguridad, el incluir nuevas contraindicaciones, el restringir el uso de un medicamento en una población particular o incluso realizar ajustes de dosis si es el caso. Y las otras medidas son informativas, las cuales puede ser una nota informativa que es publicada en la página web y compartida a los correos electrónicos de los profesionales que tenemos identificados en nuestro subdepartamento en una lista de distribución que busca informar, porque muchas veces, claro, podemos revisar información, podemos tomar medidas, podemos sacar una resolución modificando el registro sanitario, pero una de las actividades fundamentales e importantes es poder informar, dar a conocer tanto a profesionales de la salud como a la población en general de esos riesgos que se está evaluando, que se ha identificado y las medidas que se están tomando para minimizarlo. Y otro tipo de medidas son los boletines de farmacovigilancia, los cuales intentamos con una periodicidad bastante frecuente poder publicar este tipo de información en la página web. Estas son imágenes básicamente de los que les acabo de mencionar, de las notas informativas que son publicadas. Toda esta información es publicada en la página web. Más adelante les quedan los links donde pueden acceder tanto a las notas informativas como a los boletines. Los boletines tenemos un número especial para farmacovigilancia en general y un número especial para farmacovigilancia en vacunas, y asimismo dentro de la página web están las resoluciones que implementan alguna medida regulatoria. A nivel de la evolución que hemos tenido con la notificación, como pueden ver, empezamos con un número, digamos, bajo de notificaciones de reacciones adversas que con el tiempo fue aumentando, y obviamente este aumento va de la mano de todas las actividades que se puedan hacer por parte de la autoridad sanitaria para incentivar, por un lado, la implementación de los sistemas de farmacovigilancia dentro de los centros asistenciales y la industria farmacéutica, y además de las actividades de capacitación que se puedan realizar para generar una cultura del reporte. Nuestro sistema de farmacovigilancia está basado en la notificación espontánea, por lo tanto sabemos que una de las limitaciones que tiene este método es que siempre va a existir el subregistro, ¿cierto? Un número de notificaciones un número de notificaciones que no van a llegar o que no van a ser reportadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Como les decía, cuando entra en vigencia la norma, en 2011, ahí empieza a incrementar sistemáticamente el número de notificaciones de reacciones adversas. Llegamos a un máximo en el 2019. Hay un micrófono encendido, parece. Nuestro pico más alto fue en el 2019 y en el 2020, obviamente, por razones de la pandemia y el estrés de los equipos médicos y los objetivos que tenían en ese momento de tratamiento de las personas que estaban enfermas, ¿cierto?, con COVID-19, hubo una bajada en el número de notificaciones, que esto no solamente se dio en Chile, sino que se dio a nivel internacional, dado que los objetivos en ese momento, los equipos médicos, obviamente eran otros. Sin embargo, a marzo de 2021 ya teníamos 10.000 notificaciones de reacciones adversas, por lo tanto vamos a aumentar con creces la proyección que teníamos para este año, incluso superar los 18.000 notificaciones que recibimos en el 2019, y esto va de la mano de la gran cantidad de notificaciones de SAVIS que hemos recibido, ¿cierto?, de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización que se han generado con el uso de las vacunas COVID-19, que concentran más de la mitad de esas notificaciones que hemos recibido hasta la fecha. También contamos con un centro de información de medicamentos, el cual tiene por objetivo responder a las inquietudes que tengan los profesionales de la salud principalmente. En esta lámina le quedan los pasos para solicitar esta información ante las dudas que puedan tener de medicamentos o de farmacovigilancias o de uso de medicamentos. Tenemos tiempos de respuesta
acotados, intentamos responder las consultas en 5 días hábiles, y si hay alguna consulta, una consulta urgente que se marca y se justifica dentro del formulario, se acortan esos tiempos a 3 días hábiles, así que también los invito a que puedan revisar esta información. Y dentro de las actividades también de control que realizamos, de las actividades que realizamos, hay un control hacia los titulares de registro sanitario, donde, como les decía, por la base normativa, ellos están llamados a implementar un sistema de farmacovigilancia en donde no solamente tienen la responsabilidad de notificar las sospechas y reacciones adversas de las que tengan conocimiento, sino también de tener un responsable de farmacovigilancia, evaluar continuamente la relación beneficio-riesgo de sus medicamentos, elaborar y presentar los planes de manejo de riesgo, informes periódicos de seguridad al Instituto de Salud Pública, entre otras. ¿Cómo controlamos estas actividades desde el Centro Nacional de Farmacovigilancia? A través de, por un lado, a través de las inspecciones que realizamos en los sistemas de farmacovigilancia de los titulares, donde a través de una matriz de riesgo, cada año se van identificando un número determinado de titulares, donde se realiza una inspección basada en una lista de chequeo que está públicamente disponible en nuestra página web, donde básicamente se verifica que estén implementados todos aquellos puntos que están en la normativa, incluso en algunas guías, y que dan cuenta de la implementación real de un sistema de farmacovigilancia, ¿cierto? Y como les decía en un principio, es imposible hablar hoy día de farmacovigilancia sin tocar el tema de las vacunas COVID-19 y el impacto y la importancia que hoy día tiene este proceso de farmacovigilancia en estas vacunas, ¿cierto? Desde el año pasado, desde fines de diciembre, el Instituto de Salud Pública ha estado autorizando para uso en emergencia diversas vacunas. El proceso que se ha seguido es el que ustedes pueden ver en sus pantallas, en donde hay un proceso de revisión tanto de la información legal como los antecedentes de eficacia y seguridad, pero que particularmente en el tema de farmacovigilancia nos hemos enfocado en evaluar los planes de manejo de riesgos, que hay un consenso a nivel internacional en donde una de las, dado, ¿cierto?, la información de seguridad que existe hoy día de estas vacunas, que puede ser un poco escasa, que los estudios clínicos fase 3 aún están en curso, cobra mucha más importancia la implementación de estos documentos, y que en Chile adicionalmente tenemos una particularidad, que estos documentos, nuestro marco normativo no nos permite exigirlos de forma previa al registro o autorización de un medicamento, los exigimos de forma posterior a que se otorgue el registro. Pero en este tema de las vacunas, afortunadamente, se han solicitado como antecedentes de registro, y todos los titulares que han solicitado uso de emergencia para estas vacunas han presentado este documento. Por lo tanto, desde el Subdepartamento de Farmacovigilancia se ha realizado una evaluación y revisión bastante profunda de esta información, y se han entregado recomendaciones para mejorar estos documentos y mejorar las medidas que se van a implementar a cada uno de los titulares de las vacunas autorizadas. Y adicionalmente hacemos una evaluación de los antecedentes de seguridad, ¿cierto? Es decir, todos esos efectos adversos que se presentaron en el marco de los estudios clínicos y que de forma posterior van a completar o van a hacer parte de la información de las fichas informativas que tenemos publicadas en la página web. Hoy día tenemos 4 vacunas autorizadas en Chile: AstraZeneca, Pfizer, la vacuna de Coronavac de Sinovac, ¿cierto? Y la vacuna de CanSino. Estas vacunas se están utilizando ya en su totalidad en el país, ¿cierto? Desde el 24 de diciembre que se empezaron a colocar las primeras vacunas hasta la actualidad. Si bien ya teníamos de larga data, como podían ver, nuestro sistema de farmacovigilancia implementado y desde el 2013 este sistema se les habían dado ciertas particularidades en el tema de las vacunas. Hoy día se ha fortalecido sobremanera lo que es la vigilancia de las vacunas COVID-19, ¿cierto? En donde esta lámina resume un poco esas actividades que estamos llevando a cabo, que van desde
la participación en la evaluación de la Comisión de Estudios Clínicos y Revisión de Eventos Adversos, ¿cierto? La revisión, como les decía, de los antecedentes clínicos y de evaluación del plan de manejo de riesgo una vez es enviado los antecedentes de solicitud de autorización de emergencia. Y una vez ya tiene esta autorización, entran en juego estas digamos, actividades que están marcadas en azul, que van desde la recepción de los ESAVI, la seguimiento y evaluación de causalidad que se realiza a este tipo de eventos, y que esto lo realizamos con el apoyo de un comité de expertos externos, en donde convocamos a expertos de diferentes áreas clínicas que puedan colaborar con la revisión de los casos, la evaluación de los informes simplificados mensuales, que es uno de los requisitos con los que quedan las vacunas en Chile una vez son autorizadas, y además por un tema de transparencia y de dar a conocer información asociada con la seguridad de las vacunas, tenemos la publicación de diversa información como las fichas de seguridad o de información de seguridad de la vacuna, ¿cierto? Los informes estadísticos, que hemos publicado 4 informes estadísticos donde damos a conocer qué hemos recibido a nivel de SAVI, cómo se han comportado las vacunas, cuáles son las reacciones adversas más frecuentes que se presentan, ¿cierto? Y otro tipo de publicaciones como las notas informativas que buscan dar a conocer ciertas particularidades o ciertos riesgos en particular, como una que fue publicada hace algún tiempo asociada con las reacciones anafilácticas que se habían presentado con las vacunas que se estaban utilizando hasta ese momento, que era la vacuna de Pfizer y la vacuna de CoronaVac. Esta es una imagen de la ficha informativa que pueden encontrar disponible en la página web del ISP, y me quiero detener aquí un poco en decirles que esto ha cobrado mucha importancia, dado que por el proceso por el cual se autorizan las vacunas en Chile para uso de emergencia, que es a través del artículo 99 del Código Sanitario, no hay un folleto de información como tal aprobado, ¿cierto? Como sucede cuando se registra por un mecanismo normal un medicamento en Chile. Por lo tanto, para poder suplir la necesidad de entregar información sobre la indicación, las reacciones adversas, las contraindicaciones, las precauciones, entre otro tipo de información, generamos desde el Subdepartamento de Farmacovigilancia, en colaboración con el Subdepartamento de Registro Sanitario, este documento que está disponible tanto para la comunidad en general como profesionales de la salud en la página web del Instituto. Y para ir finalizando, rápidamente les quiero mostrar la información publicada en el último informe estadístico, que mostraba o presentaba los datos con fecha de corte al 10 de marzo, donde se habían notificado 5.410 SAVI asociados en ese momento a la vacuna de Pfizer y de CoronaVac, que eran las que se estaban utilizando en ese periodo de corte. Hasta esa fecha se habían administrado 5.770.000 dosis, ¿cierto?, de las vacunas, y lo que corresponde a que hemos recibido un total de 0.9%, es decir, 0.9% del total de los inoculados presentaron un SAVI, un evento adverso. Esto es un porcentaje súper bajo, muy bajo, ¿cierto?, de eventos adversos que se han presentado con el uso de las vacunas. Distribuciones generales, la mayoría de ellas se ha presentado en el sexo femenino, 79% en las notificaciones, versus el 19% en el sexo masculino. Y a nivel de la distribución por rango etario, la mayoría se había presentado en personas menores de 60 años, y esto también va de la mano de las poblaciones o el número de sujetos que se han ido inoculando de acuerdo a las poblaciones objetivos que están demarcadas en el calendario de inmunización. Acá están las manifestaciones más frecuentes por cada una de las vacunas. Importante mencionar que lo que más se notifica son reacciones adversas que son esperadas, que son conocidas, que se presentaron en el marco de los estudios clínicos, que la gran mayoría de ellos son las típicas reacciones locales de dolor en el sitio de inyección, de inflamación, de enrojecimiento, y otras sistémicas como la cefalea, la fiebre, malestar general, mialgia. Pero lo importante tener en cuenta es que la gran mayoría de reacciones adversas son no serias, ¿cierto? Y que se presentaron en el marco de los estudios clínicos.
Y como parte del monitoreo proactivo que estamos realizando de los efectos adversos que pueden presentar estas vacunas, en conjunto con el Hospital Digital, estamos enviando a los vacunados que tienen, esto es importante, su correo electrónico registrado en el Registro Nacional de Inmunización. Se envía una encuesta, son 5 encuestas en total, que buscan consultarles si han tenido a los vacunados algún efecto adverso, reacción adversa posterior a la inmunización. Importante hacer énfasis en que esto es una estrategia adicional que no sustituye la notificación individual de los ESAVIS que son presentados, ¿cierto? Bueno, y como les decía, algo súper importante es mantener informada a la comunidad en torno a lo que pasa con las vacunas. Por lo tanto, desde el área de comunicaciones del ISP hay una estrategia bastante fuerte de dar a conocer esta información a través de redes sociales, de comunicados de prensa, ¿cierto? Cada vez que vamos emitiendo un nuevo informe estadístico, un comunicado en torno a la seguridad de las vacunas o una nota informativa. Y finalmente, hacer énfasis en que hoy día los requisitos especiales, si bien los ESAVI es una de las materias bien importantes para evaluar la seguridad de las vacunas, hay otros documentos que también tienen una gran relevancia en este proceso, como son los planes de manejo de riesgos, los informes periódicos de seguridad, en donde también nos dan cuenta, o es un insumo más que tenemos como autoridad sanitaria para poder detectar información de seguridad, nuevos riesgos y poder implementar medidas tendientes a mitigarlos y a ir fortaleciendo el perfil beneficio-riesgo de las vacunas. Finalmente, ¿qué lecciones hemos aprendido en todo este proceso? Que el trabajo coordinado entre las distintas áreas, tanto dentro de la autoridad reguladora como hacia afuera, con los ministerios, con asociaciones o colegios profesionales, ¿cierto? Asociaciones científicas, es súper importante, ¿cierto? Que hay que trabajar en conjunto para obtener grandes y buenos resultados, que es indispensable involucrar a la población en todos estos procesos de farmacovigilancia, desde la notificación de los ESAVIS hasta informarlos y mantenerlos comunicados en relación a estos riesgos. Y finalmente, la transparencia y comunicación de riesgos es necesaria, ¿cierto? Es muy necesario poder transparentar, informar hacia la comunidad científica, hacia los profesionales de la salud y hacia la comunidad lo que va sucediendo en torno no solamente hoy día a las vacunas, al uso de las vacunas y los riesgos, sino en torno a los medicamentos en general y a los riesgos que estos pueden presentar y sobre todo las estrategias que pueden existir para mitigarlos y minimizarlos. Esta es una invitación final. Si bien la notificación es importante, ¿cierto? No podemos perder la perspectiva. La información es simplemente un medio para alcanzar los objetivos que queremos alcanzar en torno a farmacovigilancia y seguridad al paciente. Muchísimas gracias. Esta es una foto de nuestro equipo de farmacovigilancia del ISP, que en el último tiempo ha estado trabajando arduamente en todo lo que tiene que ver con la pandemia, la seguridad de los medicamentos utilizados en la pandemia y sobre todo la seguridad de las vacunas que han sido autorizadas por el Instituto. Muchísimas gracias. Preguntan si en Chile usamos la plataforma Vigiflow y en caso que efectivamente la utilicemos, ¿cómo ha sido la experiencia? Si nosotros no utilizamos Vigiflow es un sistema del Centro Mundial de Monitoreo de Medicamentos, ¿cierto? Que está en Uppsala, del Uppsala Monitoring Center más conocido. No utilizamos Vigiflow, tenemos un sistema de creación propia y no utilizamos Vigiflow porque no se nos ha adaptado a la estructura que hoy día tenemos dentro del sistema de farmacovigilancia en Chile. Hoy día nosotros tenemos encargado de farmacovigilancia por centro asistencial, por industria farmacéutica, que tiene una responsabilidad de validar la información, ¿cierto?, que recibe de su centro. Y esto no lo permite realizar la plataforma de Vigiflow. De todas formas, nosotros hemos estado en contacto con el Uppsala Monitoring Center, en donde hemos evaluado también esta información, en donde les hemos hecho ver las necesidades que nosotros como país también tenemos, por si hay alguna posibilidad de adaptar en algún momento la plataforma. Súper. Llegaron 2 preguntas que creo que las puedo fusionar. Entonces, señorita Verónica, si se ha planteado o se ha visto el acercar el programa de farmacias comunitarias habilitando el Red RAM para ellos y
en ese sentido también, y sumándolo a potenciar a través de las farmacias comunitarias la capacitación, por ejemplo, de que ellos puedan recibir ESAVIS. Sí, esto es una pregunta súper importante porque es un tema muy importante que nosotros hemos ido abordando desde el último tiempo. Iniciamos con realizar capacitaciones enfocadas, ¿cierto?, a las farmacias comunitarias en el tema de farmacovigilancia, partiendo desde la importancia de la farmacovigilancia, desde cómo notificar, qué se debe notificar. El sistema RedRun hoy día está habilitado para que las farmacias comunitarias puedan realizar la notificación a través de ese sistema. Incluso nosotros este año hemos participado en actividades de capacitación que han sido organizadas por algunos servicios de salud en coordinación con algunas Seremi, donde el enfoque principal ha sido no solamente entregar información del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, sino capacitarlos en el uso de la plataforma. Pueden solicitar los accesos al uso de la plataforma, ahí les voy a anotar, les voy a dejar el correo en el chat, pero al correo cenimep@ispsh.cl, ahí solicitan los accesos para el uso de la plataforma RedRun, que hoy día está habilitada para que las farmacias comunitarias puedan notificar a través de ella. Súper, muchas gracias, Verónica. Y voy a decir las dos últimas preguntas en el orden que fueron llegando. ¿Es necesaria la notificación de uso off-label al ISP? Esa es una, y te cuento al tiro la otra para que puedas alcanzar a pensarla para desarrollarla. ¿Existen otras razones fuera de la pandemia que ustedes consideren que ha sido relevante para la disminución de los eventos adversos? Por ejemplo, la falta de concientización de los pacientes o la falta de capacitación de los profesionales de la salud. Y de ser así, ¿qué medidas debiese tomar tanto por parte del ISP como las industrias como centros de salud? Claro, mira, hoy día en relación a la notificación del uso off-label, no tenemos una instrucción, en la página web del instituto, en la normatividad, no hay una instrucción de notificar este tipo de eventos, pero obviamente, como veíamos en la presentación anterior, estos tipos de eventos son susceptibles de notificación a los sistemas de farmacovigilancia, incluso dentro de los diccionarios de terminología. Nosotros utilizamos el JUAR en el sistema de notificación en línea RedRun. Pueden encontrar ese término de uso fuera de indicación y se puede realizar la notificación de este tipo de evento. Obviamente, con toda esta información que nosotros del centro podemos recopilar, nos va a permitir poder evaluar, ¿cierto?, y poder informar y tomar ciertas medidas. Hemos recibido varias notificaciones y particularmente cuando más recibimos es cuando ese uso off-label conlleva a una reacción adversa, ¿cierto?, a un problema en el paciente, es donde más se notifica, por lo tanto es susceptible de notificación. En torno a la disminución de las notificaciones, como les decía, dado que nuestro sistema se basa en la notificación espontánea, esta tiene la limitación del subregistro, ¿cierto? Siempre van a haber casos que no se van a notificar y por lo tanto, año tras año, organizamos actividades de capacitación en farmacovigilancia para ir generando cultura de reporte. Que esa cultura de reporte, las estrategias que hemos implementado van desde las capacitaciones que vamos realizando focalizadas. Cada año vamos eligiendo un grupo particular, por ejemplo, farmacias comunitarias, APS, titulares de registro y así vamos focalizando, pero además a través de los boletines que publicamos en la página web es otra de las estrategias que tenemos a disposición para incentivar la notificación. Particularmente en el 2019 el que haya disminuido la notificación no fue solamente algo que sucediera en nuestro país, fue algo que se dio a nivel internacional, dado que hay un programa de la OMS o una estrategia en donde los últimos años, en noviembre, diciembre, se realiza toda una campaña de uso racional de medicamentos y se mide la notificación que se ha tenido durante el año, durante la campaña, después de la campaña, y surgen ciertas conclusiones. Las conclusiones de la campaña el año pasado tendían a eso, que en general en todos los países hubo una disminución de las notificaciones y que se entiende un poco por el estrés o los objetivos, además que estaban cumpliendo, el rol que estaba cumpliendo en ese momento centros asistenciales y profesionales de la salud, dado que la mayor proporción de notificaciones proviene de ellos. Nosotros hoy día no tenemos abierta una notificación a pacientes, estamos trabajando en un sistema, que ya hicimos un piloto de este sistema,
que estamos ajustando de acuerdo a las observaciones que hicieron en el piloto y que fines de este mes o inicios de julio vamos a poner a disposición de los usuarios para que ellos puedan notificar directamente al ISP sus reacciones adversas. Súper.